¿Cuándo va a salir la nota? Hoy día tenía que salir, hoy no me han dado mi contraseña. Ya. Vamos a continuar con el otro tema que es igual de cortito que equilibrio hidroelectrolítico, que es equilibrio ácido-base. ¿Ya? Por el tema de equilibrio ácido-base, ¿a qué más o menos nos referimos? ¿A qué es lo que vamos a evaluar dentro del perfil? pH, muy bien. Aparte de eso, ¿qué evaluamos? La alcalinidad, la acidosis, muy bien. Si vamos a evaluar la alcalinidad y la acidosis, ¿qué ion estaríamos tomando como principal? Nitrógeno. Hidrogeniones, ¿verdad? Ahora, y para poder identificar eso, ¿qué prueba o qué laboratorio tendría que solicitar? Una gasometría. Cuando ustedes han avanzado en fisiología, han entendido que, bueno, por el pulmón, ¿qué cosa eliminamos nosotros? Dióxido de carbono. ¿Y por vía renal? Urea, ¿no ven? Entonces, dentro de lo que es, dentro de los pulmones, el dióxido de carbono, y dentro de lo que se elimina por vía renal, no solamente urea, sino también nitrógeno ureico y otros componentes de desecho, también se llega a eliminar bastantes iones hidrógeno. Esos dos componentes, tanto el pulmonar como el renal, hacen que ese equilibrio ácido-base pueda funcionar. Entonces, si va a haber un desequilibrio o va a haber prácticamente una disfunción, ya sea a nivel pulmonar, ya sea a nivel renal, puede ocasionar también algún desequilibrio a este nivel. ¿Qué están haciendo en el nivel? ¿A qué me voy? Una acidosis como tal te puede traer bastantes problemas, como también una alcalosis. Y eso en todo caso va a ser una delgada línea que nosotros tenemos que mantener. ¿Por qué? Porque en realidad cualquiera de esos dos extremos es mucho más complicado que incluso hablar de lo que es un desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Ya? ¿A qué me voy? Este es un conjunto de mecanismos químicos, fisiológicos y metabólicos que van a medir o van a equilibrar la concentración de iones hidrógenos para que se mantenga dentro de los límites estrictos, es decir, que no sobrepase ni tampoco disminuya. Esto, si en todo el caso vamos a ser un poco más exactos, va a permitir una correcta actividad enzimática, una correcta neurotransmisión, una correcta contractilidad cardíaca y una correcta supervivencia celular. Si estoy hablando de actividad enzimática, ¿a qué niveles del cuerpo estaría más o menos hablando? Actividad enzimática. ¿Qué procesos o qué órganos actúan con procesos enzimáticos? Páncreas, corazón, muy bien. Después, hígado, riñones. Y si me voy a ir más que todo al tema de la neurotransmisión, más que todo desde la parte del centro respiratorio. Contractibilidad muscular. Músculo esquelético. Puede ser músculo esquelético, pero principalmente el corazón. ¿Ya? Y bueno, en sí, la supervivencia celular. Nosotros vamos a medir el tema de la acidez o la alcalinidad para poder mantener una homeostasis. Entonces, en esta homeostasis van a depender o van en todo caso a intervenir tres sistemas que van a llegar a regular o equilibrar este mecanismo. El sistema tampón, que va a estar comprendido por lo que va a ser el bicarbonato como tal, los pulmones, que van a llegar a eliminar dióxido de carbono o van a llegar a retenerlo también, y los riñones, que van a ser los encargados de eliminar una gran cantidad de iones hidrógenos para mantener ese equilibrio ácido-base en estado normal. El valor normal o el pH normal es de 7.35 a 7.45. Una disminución de este pH nos va a llevar a una acidosis y un aumento en este valor nos va a llevar a una alcalosis. Una acidosis como tal
te puede llegar a provocar, o en todo caso va a estar más que todo relacionado a problemas arrítmicos, es decir, que te van a provocar arritmias cardíacas. En cambio, una alcalosis se va a presentar por deficiencias o por dificultad en la contractilidad cardíaca, ¿ya? Para ser un poco más exactos, esas son las dos consecuencias fatales que pueden estar asociadas a el equilibrio ácido-básico. Es decir, si yo voy a tener un paciente con una posible arritmia cardíaca, tengo que estar pensando que ese paciente está en una acidosis como tal. Pero si ese paciente va a tener una insuficiencia cardíaca o una dificultad en la contractibilidad del corazón, tengo que estar pensando que ese paciente está en una alcalosis. Para un poquito resumir, en la parte del corazón, que es lo más importante, ¿ya? Este sistema tampón, que en todo caso, como les he dicho, está mediado por lo que es el bicarbonato, actúa de manera inmediata. Esa es su característica principal. Actúa minutos, tal vez hasta horas, pero es inmediato. Es el primero que se activa. Seguidamente los pulmones es el otro mecanismo compensatorio para poder regular o para poder establecer una homeostasis, y ese actúa de minutos a horas de haberse producido el desequilibrio. Y el sistema renal, que en todo caso ese se activa cuando el paciente está en una acidosis o alcalosis prolongada, este se llega a activar en días o puede permanecer activo por mucho tiempo. Entonces, de estos tres, el más importante es el tema renal, porque el primero que llega a sufrir algún daño, o el que nosotros tenemos que estar manteniendo que todo esté correctamente funcionando, es el riñón, ¿ya? Esa es la característica. ¿Alguna duda hasta aquí? Una acidosis como tal en el corazón, ¿cómo se manifiesta? Y una alcalosis como tal, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta una alcalosis en el corazón? Allá. ¿Cómo se manifiesta una alcalosis en el corazón? ¿Cómo hemos dicho que se manifiesta la alcalosis en el corazón? Una insuficiencia cardíaca o una dificultad en la contractibilidad. ¿Ven? ¿Cuál es la mayor característica del sistema tampón? Bicarbonato. El bicarbonato. Y ese actúa de manera inmediata. Los pulmones, ¿cuándo se activan? ¿O en qué tiempo se activan? A los minutos, tal vez a la hora o a las horas. Y el sistema renal, o en todo caso los riñones, esos son los que se activan de manera prolongada, constante. Por eso es que es importante mantener la función renal estable y acorde al funcionamiento. Bien. ¿Cómo en todo caso nosotros vamos a ver si en todo caso nuestro organismo está eliminando ácidos? ¿Ya? No nos olvidemos que nosotros podemos eliminar ácidos volátiles y ácidos no volátiles. ¿Ya? Entre los volátiles están, o en todo caso son resultado del metabolismo celular. ¿Ya? Es en todo caso ese intercambio gaseoso que existe al interior de la célula y en todo caso a nivel general. Es decir, que nosotros, por así decirlo, eliminamos dióxido de carbono, que en características químicas es un ácido. Y cuando se junta con agua, ahí se forma lo que es el ácido carbónico. ¿Ya? Entonces, si yo voy a retener mayor cantidad de dióxido de carbono, ¿qué es lo que me llega a producir? Una acidosis. Entre los ácidos no volátiles también son resultado del metabolismo celular. Pero aquí vamos a definir un poquito. El ácido, las proteínas,
o el metabolismo proteico, ¿qué tipo de ácido se va en todo caso a metabolizar? ¿Qué? Ya, el ácido úrico, muy bien. Los fosfolípidos. El metabolismo de los fosfolípidos, ¿qué tipo de ácido va a generar? Bioquímico. El araquidónico está. Hay uno más, pero que no está muy fuera de esto, ¿no? Los fosfolípidos pueden llegar a formar, o en todo caso pueden llegar a metabolizar ácido araquidónico, ácido láctico, ácido fosfórico, fosfolípidos. Y la anaerobiosis, ¿resultado de qué es? Algo que ya hemos visto también en lo que es química sanguínea, que tiene que ver mucho con el azúcar. Habíamos dicho que cuando un paciente tiene mayor cantidad de azúcar en su sangre, llega a descomponerse y llega a provocar cuerpos cetónicos, que también son parte de lo que son los ácidos no volátiles. Y todos estos, ¿por dónde se eliminan? Se eliminan a través del riñón, ¿no? Es decir, que si en todo caso mi riñón no va a llegar a funcionar de manera normal, no va a llegar a excretar, puedo en todo caso estar acumulando un sinfín de ácidos dentro del cuerpo. Por eso es importante mantener estos dos sistemas en completo funcionamiento, porque si en todo caso voy a tener un paciente con un problema respiratorio o una dificultad para respirar, entonces ese paciente va a empezar a desarrollar un desequilibrio ácido-base. Y si en todo caso voy a tener un paciente con un problema renal, de igual manera, no va a poder eliminar y va a empezar a acumular material de desecho. Y esos en todo caso son los que van a provocar, nuevamente pregunto, en el corazón, ¿cómo se manifiesta una acidosis? Arritmia cardíaca. Pregunta de examen. Muy bien. Entre los sistemas amortiguadores principales que nosotros tenemos, esto ya lo han visto ustedes en fisiología, tenemos tres. El bicarbonato, que actúa a nivel extracelular y se va a apoyar a nivel de lo que es el sistema respiratorio y el sistema renal. Es decir, que el bicarbonato como tal puede llegar a ser producto de una buena respiración o como también de una reabsorción a nivel renal para mantener un equilibrio ácido-base estable. El fosfato va a actuar a nivel intracelular, se va a apoyar de lo que es la función renal para poder establecer de igual manera el equilibrio base de manera correcta. Pero hay otro que es mucho más potente, que en todo caso está mediado por lo que son las proteínas, principalmente de la hemoglobina y la albúmina. Estos tienen su importancia, ¿por qué? Porque la hemoglobina y la albúmina van a recoger todo lo que son los hidrogeniones del cuerpo, es decir, van a circular por todo el cuerpo, van a recoger todos esos hidrogeniones, los van a llevar a los pulmones para que se eliminen a través de lo que es la respiración en forma de dióxido de carbono. O en todo caso, viajan hasta lo que es el riñón para que se eliminen a través del sistema renal, a través de una a través de lo que es una urogénesis, es decir, a través de material de desecho como la urea, ¿ya? Uno de los más importantes, como les digo, es la hemoglobina, porque ese, aparte de lo que es transportar oxígeno, va a transportar estos iones hidrógeno para poder eliminarlos de manera correcta, ya sea por vía respiratoria o por vía renal. La albúmina se apoya, pero en todo caso el más importante es la hemoglobina. Bien, la regulación respiratoria del pH a través de lo que es el sistema respiratorio va a hacer que en todo caso se elimine dióxido de carbono a través de ¿qué? De una hipoventilación, es decir, retención de dióxido de carbono, lo cual nos va a producir una acidosis respiratoria. Una hiperventilación va a ser una eliminación excesiva de dióxido de carbono, lo cual nos va a provocar una alcalosis respiratoria. El tiempo de acción de este mecanismo, como ya lo habíamos mencionado al inicio, es minutos. Es rápida, pero es incompleta, ¿ya? Entonces, lo importante aquí, que en todo caso, si yo voy a tener un paciente con hipoventilación, es decir, no va a poder respirar de manera correcta, lo más seguro en todo caso es que ese paciente esté entrando en una acidosis respiratoria.
Pero en este caso, si voy a tener un paciente que va a hiperventilar, posiblemente esté eliminando de manera excesiva dióxido de carbono y va a producirse una alcalosis respiratoria. Aquí va la pregunta. ¿Cuántos tipos de respiración anormal conocen? Cheyne-Stokes, Kussmaul. A ver, ¿cómo es la respiración de Kussmaul? Sofrida. Rápida, superficial e é por uma acidose metabólica. Kussmaul es sufrido. Esa es la respuesta inmediata a una acidosis respiratoria. Es decir, que el paciente está hipoventilando y automáticamente su sistema respiratorio hace que en todo caso se pueda corregir esta falta de aire, esta retención de dióxido de carbono. Y por eso es que se activa esa respiración de Kussmaul para poder sopesar esta situación. Es decir, empieza a hiperventilar. ¿No? Ahora, ¿cómo es la respiración de Cheyne-Stokes? ¿Cómo es? A ver, ¿quién la hace? A ver. ¿Cómo es la respiración de Cheyne-Stokes? ¿Cómo es la respiración de Cheyne-Stokes? No, creo que como gato. ¿Cómo es? ¿Cómo es la respiración de Cheyne-Stokes? Es una aspiración profunda con periodos de apnea. Profundo, ¿no? ¿A ver? Entonces, esa es la respuesta, por así decirlo, mecánica, fisiológica que va a tener el cuerpo ante una hiperventilación. Ahora aquí va otra pregunta. ¿En qué casos voy a tener pacientes con hipoventilación? ¿Qué pacientes ustedes piensan que pueden tener hipoventilación? ¿Qué? ¿Eh? En una insuficiencia respiratoria. ¿Cómo qué, por ejemplo? Está bien, está bien. ¿Qué? Ya, presencia de agua en el espacio pleural. Después, fibrosis pulmonar. Perfecto, está bien. Después, ya, neumotórax. Dificultad para la expansión de la cavidad torácica. Derrame pleural. Bueno, que casi es lo mismo. Enfisema pulmonar. Un EPOC. Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Asma. El asma, por ejemplo. ¿No ves? Ese tipo de pacientes van a sufrir una hipoventilación. Es decir, que van a retener dióxido de carbono dentro de su cuerpo. Ahora, ¿qué pacientes hiperventilan? ¿Eh? ¿Qué pacientes van a hiperventilar? Sí, pacientes con fiebre. Muy bien. Después, ustedes durante el examen de patología clínica. Pacientes que tienen problemas o ataques de ansiedad o pánico. ¿No ven? Ese tipo de pacientes hiperventilan y van a hacer en todo el caso que su cuerpo elimine de manera excesiva dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, esas situaciones, ustedes como ya lo están viendo, hacen que en todo caso el paciente pueda entrar en una acidosis respiratoria o en una alcalosis respiratoria de manera inmediata. Entonces, el cuerpo obedece ese efecto o ese desequilibrio para poder activar una de esas dos respiraciones. La respiración de Kussmaul o la respiración de Cheyne-Stokes. Pero nos estamos olvidando de una tercera respiración. Biot. ¿Cómo es la respiración de Biot? ¿Qué? Como actores, no. Ya. Ya.
No interviene mucho, pero sí es una respuesta también a un tipo de hipoventilación. Vámonos con la regulación renal del pH. Este es en todo caso el más completo. Este es en todo caso el que va a actuar a través de tres mediantes o a través de tres situaciones. Una va en todo caso a equilibrar el pH de manera, por así decirlo, exitosa. Va a reabsorber todo el bicarbonato filtrado a través de lo que son los túbulos contorneados, va a excretar los hidrogeniones mediante en todo caso la amoniogénesis, que va a ser en todo caso la principal vía, y va a generar nuevo bicarbonato para poder compensar la acidosis prolongada. O sea, estamos hablando de tres mecanismos de compensación a nivel del riñón para que en todo caso ese equilibrio ácido-base esté lo más normal posible. Es decir, va a reabsorber bicarbonato, va a eliminar hidrogeniones y va a generar nuevo bicarbonato para que en todo caso se corrija el desequilibrio ácido-base. Su tiempo de acción es mucho más prolongado, de 24 a 72 horas, lo que habíamos dicho al inicio. A ver, este es el más importante y este es el que de manera prolongada llega a trabajar de manera constante en casos de acidosis o alcalosis, bueno, más que todo de acidosis prolongada. ¿Ya? Si yo voy a tener una falla a nivel renal, tengan por seguro que ese paciente sí o sí va a entrar en una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria también. ¿Ya? Bien. Lo que de momento les preguntamos, ¿cuál es la prueba que yo voy a tomar para poder medir todo esto? Es la gasometría. ¿Ya? Pero esta gasometría, si bien es una prueba bastante completa, no solamente voy a tener datos para poder medir el equilibrio ácido-base, sino también voy a tomar en cuenta la oxigenación del paciente a través de lo que es la presión de oxígeno, el hematocrito, incluso la hemoglobina, que ya habíamos visto que es importante, y la saturación de oxígeno. No solamente quedamos ahí, sino también la gasometría me va a tomar en cuenta electrolitos como el sodio, potasio, calcio y cloro. ¿Ya? Ustedes dirán, ¿por qué en todo caso está aquí? Muchas veces tanto el cloro como el potasio intervienen bastante en lo que es un desequilibrio a nivel cardíaco o a nivel renal a través de lo que es el cloro. No es importante, pero sí, en todo caso nos puede mediar esto. Ahora, como hace momentos habíamos dicho, lo que son resultados del metabolismo, como por ejemplo la glucosa a través de los cuerpos cetónicos y el lactato a través de lo que es el ácido láctico, estos metabolitos también son importantes para determinar si el paciente está entrando en una alcalosis o acidosis metabólica. Si ustedes se están dando cuenta, esta prueba es bastante completa. Es de especialidad, no lo vamos a negar, principalmente en situaciones o en servicios de emergencia o en servicios de terapia intensiva. ¿Ya? Para lo cual, en todo caso, quiero que tomen en cuenta los parámetros de laboratorio en la gasometría. Habíamos dicho que en el caso de la gasometría, principalmente y en el equilibrio ácido-base, vamos a tomar en cuenta el pH. El valor normal es de 7.35 a 7.45, lo cual nos va a determinar una acidez o una alcalosis. La presión de dióxido de carbono, que tiene que ser de 35 a 45 milímetros de mercurio, que va a ser el componente respiratorio de la prueba. El bicarbonato, que tiene que estar de 22 a 26 miliequivalentes litro, lo cual nos va a dar el componente metabólico. El exceso de bases, que en todo caso tiene que ser más menos 2, lo cual nos va a determinar si en todo caso existe exceso o déficit de bases. La presión de oxígeno, que tiene que estar entre 80 a 100 milímetros de mercurio, y la saturación de oxígeno, que tiene que estar entre el 95 al 100%. Y el lactato de 0,5 a 2 miliosmoles litro para, en todo caso, la perfusión tisular. Este es prácticamente lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder medir o para poder evaluar o para poder realizar una correcta, para poder determinar si en todo caso ese paciente está con una acidosis o una alcalosis. Pregunta. ¿Cuáles son las tres formas en las que el riñón llega a realizar el equilibrio ácido-base?
¿Cuáles son los tres mecanismos bajo los cuales el riñón requiere el DH? ¿Qué cosas te comunicaron? He dicho, las son tres cosas. Se absorbe. Luego, ¿qué elimina? Ya, y genera nuevos carbono. Es mucho. ¿Cuánto tiempo? No es una hipoventilación, ¿qué te puede provocar? ¿Una acidosis o una alcalosis? ¿Acidosis? ¿Y una hiperventilación? Alcalosis. Bien, para igual de la misma manera que en las otras pruebas, nosotros tenemos que preparar a nuestro paciente para que se pueda realizar esta prueba. Aquí hay que tomar en cuenta dos cosas. Un paciente que está realizando una prueba de carácter ambulatorio y también tomar en cuenta pacientes que se encuentran hospitalizados. ¿Ya? Hace momentos les dije que esta es una prueba de especialidad que te toma en cuenta 4 parámetros bastante importantes. ¿Ya? Entonces, para poder decir al paciente que se va a realizar una gasometría, tengo que decirle que tiene que evitar ejercicio intenso antes de la prueba hasta 12 horas antes. Porque no nos olvidemos que vamos a medir gases, oxígeno, dióxido de carbono, saturación, presión parcial. Entonces, 12 horas es el lapso mínimo para que en todo caso ese paciente y los resultados nos puedan dar, bueno, de manera confiable. Evitar fumar. Reposo durante al menos 10 a 20 minutos antes de la prueba. Peor todavía si estamos hablando de pacientes con ciertos signos de ansiedad, ¿verdad? Porque hay muchos pacientes que incluso, no les vamos a mentir, ingresan al laboratorio y empiezan a hiperventilar. En pacientes hospitalizados con oxígeno, se debe retirar el suministro de oxígeno 20 a 30 minutos antes de realizar la prueba. No requiere ayuno, eso es lo importante. Es decir, que en todo caso no se suspende la medicación si es que está consumiendo o está tomando algo. Se debe informar, o en todo caso el paciente nos debe informar qué medicación está tomando, principalmente anticoagulantes como la warfarina o la heparina, ¿ya? Porque esos sí en todo caso como hacen que la sangre, bueno, no se pueda coagular, hacen que en pocas palabras la cantidad de oxígeno que está circulando también aumente. ¿Ya? Bien. En una gasometría pueden existir 3 tipos de muestras, dependiendo de dónde es la que vamos a sacar. De la sangre arterial, de la sangre capilar o de la sangre venosa. Entonces, si vamos a tomar en cuenta estos 3 lugares, obviamente que pueden existir variaciones ligeras, pero puede haber. Principalmente en lo que es la sangre venosa y la sangre arterial. Y en este caso vamos a encontrar diferencias en lo que es la presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono. Por ejemplo, vamos a asumir, el pH es similar en los 3, con una ligera variación en la sangre venosa por la cantidad de dióxido de carbono que existe en ella. En la presión de dióxido de carbono en la sangre arterial es de 35 a 45. En la sangre capilar es lo mismo, pero en la venosa llega a aumentar de 38 a 52. ¿Por qué? Porque en todo caso la sangre venosa, por su fisiología, tiende a tener mayor cantidad de sangre con dióxido de carbono. La presión de oxígeno en la sangre arterial es de 70 a 100. En la sangre capilar es de 60 a 80, pero en la sangre venosa es de 24 a 48. Como quedando, ¿ve? La lógica.
El bicarbonato en los tres tiende a hacer lo mismo. La tensión de dióxido de carbono en la sangre arterial es de 19 a 29 y en la sangre venosa sube a 23 a 33. La saturación de oxígeno, tanto en la arterial como en la capilar, está entre los 90 y los 95. En cambio, en la venosa está de 40 a 70. Eso es más que todo, responde a su carácter fisiológico. El exceso de bases, tanto en los tres, es similar. ¿Eso qué quiere decir? Que el pH tendría que ser similar en las tres, salvo en la sangre venosa, por lo que ya hemos dicho. ¿A ver? Bien. ¿Hasta aquí hay alguna consulta, alguna duda? ¿Sí? Entonces yo pregunto. Ya, bien. ¿Cuáles van a ser las indicaciones que yo voy a tomar en cuenta para realizar una gasometría? Pacientes con paro cardiorrespiratorio, pacientes con coma de cualquier origen, broncoespasmo con signos de insuficiencia respiratoria, enfermedad pulmonar obstructiva crónica agudizada, tromboembolismo pulmonar, neumonía con signos de insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca congestiva con signos de insuficiencia respiratoria, shock de cualquier etiología, descompensación diabética, y esto está en rojo, intoxicaciones agudas. Si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de estas enfermedades o de estas indicaciones son de carácter, ¿de qué carácter son? Más fuerte. Respiratorio. ¿Ve? Entonces, estos casos o estas situaciones, si bien van a tener un componente cardíaco y respiratorio, con mayor relevancia tengo que tomar en cuenta la gasometría. ¿Por qué? Porque como les he mostrado, tienden a manifestar cuatro aspectos importantes, ¿no ven? Les he mencionado, tiene un componente que mide la saturación, como el equilibrio ácido-base, tiene otro componente que mide esto, tiene otro componente que mide esto y tiene otro componente que mide esto. Y ahora sí viene la pregunta. En la época de COVID se hace mucho Se ha hecho mucho, o sea, es uno de los principales que se ha realizado, aparte de lo que son los dímeros D, aparte de lo que es la hemoglobina, para ver si en todo caso hay una buena saturación de oxígeno. ¿Ya? A ver, vamos a preguntar. Sí. ¿Cuáles son los componentes? Los cuatro componentes que mide la gasometría. Ya verán. ¿Cuáles son los cuatro componentes que mide la gasometría? ¿Habíamos dicho? Oxigenación, uno. Después, ¿cuál es el otro? No, en la oxigenación está el tema de oxigenación, saturación y demás cosas. El pH. Luego, eran cuatro componentes, ¿no ven? Era uno, el pH. Otro es la oxigenación. Otro es el electrolito. Y el cuarto, metabolitos, ¿no? Mide 4. Eso habíamos visto en esta parte. Equilibrio ácido-base, oxigenación, electrolitos y metabolitos. ¿Ve? Por eso es completo este examen. Por eso, como dice su compañera, ha sido uno de los que más se ha usado durante la época del COVID. ¿Ya? Bien. Esto en todo caso vamos a hacerlo bastante dinámico. ¿Ya? El trastorno ácido-base podemos dividirlo en dos. ¿Ya? Una disminución del pH, un aumento del pH. En una disminución del pH puedo encontrar una acidosis metabólica como una acidosis respiratoria. En un aumento del pH puedo encontrar una alcalosis metabólica y una alcalosis respiratoria. Ahora, la pregunta va aquí. ¿Podrá haber casos que tengan los dos? Una acidosis mixta o una alcalosis mixta, más o menos viendo lo que hemos ido analizando. ¿A qué me refiero? Pacientes que tengan una acidosis respiratoria y metabólica al mismo tiempo. ¿Sí?
¿Qué casos se te ocurre? Es simple. Si estoy diciendo que tiene una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria por disminución de pH, ¿cómo estaría? ¿Cómo te imaginas ese paciente? Hiperventilando. Ya, uno, muy bien. Después, vamos a analizar. Ahora vamos a analizar. Hasta aquí se entiende, ¿verdad? Un paciente con un pH disminuido tiene una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria. Un paciente con pH elevado tiene alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria, ¿verdad? Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? ¿O no? ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Ya. Bien. Aquí va esta parte. En una acidosis metabólica, ¿qué es lo que va a primar? Y eso en todo caso patrones. Alteración primaria, va a haber una disminución del bicarbonato, es decir, va a haber una disminución de lo que es el pH. Como alteración compensatoria, es decir, como una compensación, va a haber una disminución de la presión de dióxido de carbono y el equilibrio de bases va a estar disminuido. En una acidosis respiratoria va a haber un aumento de la presión de dióxido de carbono, va a hacer que en todo caso se disminuya el pH y va a aumentar como alteración compensatoria el bicarbonato. Es decir, el equilibrio de bases va a estar aumentado. En una alcalosis metabólica va a haber un aumento de lo que es el bicarbonato, el pH va a estar elevado y la presión de dióxido de carbono va a estar alterado de manera compensatoria. Es decir, que el equilibrio de bases va a estar aumentado. La alcalosis respiratoria va a tener una disminución de la presión de dióxido de carbono, va a haber una disminución va a haber un aumento de lo que es el pH y como alteración compensatoria va a haber una disminución del bicarbonato y el equilibrio de bases va a estar disminuido. Este es el patrón laboratorial que en todo caso nos da a entender estas cuatro situaciones. Este es el patrón. Pero ¿cómo lo manifestamos? ¿O cómo es que se manifiesta en el paciente? ¿Ya? Habíamos dicho que en una acidosis respiratoria va a haber una disminución del pH y un aumento del dióxido de carbono. ¿En qué situaciones? En una hipoventilación alveolar con retención de dióxido de carbono. Causas: EPOC, asma grave, depresión del centro respiratorio o en todo caso pacientes con Guillain-Barré o miastenia gravis. En el laboratorio voy a encontrar presión de dióxido de carbono elevado, pH bajo y un bicarbonato elevado. Doctor, una consulta. ¿En una acidosis hay cianosis entonces? Sí, sí, porque en todo caso va a haber una alta concentración de lo que es el dióxido de carbono y la saturación de oxígeno va a estar baja. Es decir, la depresión del centro respiratorio va a hacer que ese paciente esté hipoventilando y por ende va a haber cianosis, va a haber en todo caso confusión y ahorita vamos a ver qué tipo de manifestaciones. Nuevamente, va a haber una caída del pH producida por una ventilación inadecuada o presencia de cantidades significativas de dióxido de carbono. Es decir, que no va a haber una ventilación adecuada. Este paciente, ¿qué es lo que nos va a presentar? ¿O qué tipo de síntomas va a presentar? Cefalea, confusión, irritabilidad, ansiedad, asterixis, delirio, somnolencia, taquicardia, sudoración e hipotensión. Eso es lo que nos llega a producir una acidosis respiratoria. ¿Cuáles van a ser las causas? Deterioro de la ventilación debido a una obstrucción en las vías respiratorias, lo que en todo caso nos puede llegar a provocar cianosis. Deterioro en el intercambio de gases, disminución del estímulo respiratorio y bastante inhalación de dióxido de carbono. No nos quedamos simplemente en pacientes que tienen problemas de índole respiratorio, ¿ya? Si yo voy a tomar en cuenta inhalación de dióxido de carbono, ¿qué tipo de pacientes se les ocurre? Si estoy hablando de pacientes que inhalan bastante dióxido de carbono, ¿qué pacientes o qué tipo de personas se les ocurre? Nosotros tendríamos que tener así. Muy bien, fumadores crónicos. Después, ¿Mineros? ¿Trabajadores de mina? puede ser trabajadores de mina, Ya las señoras que- bomberos, Trabajadores de fábricas. pacientes que en todo caso, o personas que trabajan en ambientes con humo de leña. Después, ¿qué más? Puede ser
expuestas a humo hasta en el ambiente. ¿Ya? Ese tipo de personas son las más predisponentes a tener una acidosis respiratoria. ¿Ya? Nuevamente repito, va a haber un aumento de la presión de dióxido de carbono, va a haber un aumento del bicarbonato y una disminución del pH. ¿Sí? Una alcalosis respiratoria, va a haber un aumento del pH y una disminución del dióxido de carbono. Este se presenta cuando hay pacientes que están hiperventilando. Ojo, va a haber una disminución del dióxido de carbono. Causas, ataques de ansiedad, embolia pulmonar, sepsis o hipoxia en altura. Otra situación, ¿verdad? ¿Cómo se presenta? Va a haber una elevación del pH debido a una pérdida de dióxido de carbono y carbonato por hiperventilación. Hiperventilación, que en todo caso quiero que lo asocien con la alcalosis. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Taquimia, parestesias, calambres, espasmos musculares. ¿Cuáles van a ser las causas de la alteración? Un aumento en el estímulo respiratorio debido en todo caso a un evento vasculocerebral o una hemorragia subaracnoidea. O en todo caso efectos de los fármacos tóxicos como por ejemplo la warfarina y otro tipo de anticoagulantes. Hipoxia, en todo caso pacientes que viven en altitudes elevadas o de tipo psiquiátricas, pacientes con histeria o ataques de ansiedad, que en todo caso van a hacer que se active en todo caso ese orden psicológico haga que hiperventile. ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Seguro? Muchas gracias. Bien. Aquí en la alcalosis respiratoria tenemos que tomar en cuenta dos situaciones. Cuando nosotros nos encontremos con un laboratorio, vamos a poder dilucidar si en todo caso se trata de una alcalosis respiratoria no compensada o compensada. ¿Cuál va a ser la diferencia? Simplemente el pH. En la no compensada, esta va a estar elevada por arriba de 7.53. En cambio, en la compensada, se va a mantener dentro de los valores normales sin dejar en lado lo que es la presión de dióxido de carbono, que va a estar disminuida, el bicarbonato disminuido en ambos casos. En esta situación, ¿qué es lo que yo puedo dilucidar? ¿O qué es lo que estoy pudiendo en todo caso encontrar? Que en la no compensada ya me puede estar, el cuerpo o el paciente ya me puede estar diciendo que su sistema, ¿cuál es el otro de compensación que actúa aparte del pulmón? Muy bien, el riñón ya está fallando. Ya está fallando. Pero en la compensada, como habíamos dicho, el riñón actúa a 3 niveles, ¿no ven? Actúa bajo 3 actividades. ¿Cuáles son esas actividades? Nuevamente. ¿Qué? Absorción del carbonato. La absorción del bicarbonato, eliminación de y formación de nuevo bicarbonato. Está funcionando en una alcalosis Absorción respiratoria del carbonato, compensada. eliminación de hidrógeno y formación de bicarbonato. Eso es lo que me dice esto. Una alcalosis respiratoria no compensada significa que ya hay un problema renal del fondo. Pero en una compensada significa que ese mecanismo de equilibrio está funcionando todavía. Está actuando. Y como habíamos dicho, es prolongado por 48, 72 horas. Entonces, eso es lo que me está diciendo en esta situación. ¿Ya? Bien. Acidosis metabólica. Va a haber una disminución del pH y una disminución del bicarbonato. Pérdida de bicarbonato, producción excesiva de ácidos, disminución de la excreción renal. Aquí ya está hablando de un problema de orden renal. ¿Ya? Principales causas: cetoacidosis diabética, alcohólica, acidosis láctica, debido a una sepsis o una hipoxia, insuficiencia renal, diarrea severa o en todo caso uso de fármacos como la metformina, salicilatos o otros tóxicos. ¿Qué es lo que va a hacer? En todo caso habíamos dicho que va a caer el bicarbonato, el exceso de bases va a estar disminuido y el pH va a estar por debajo. Aquí va a haber una producción de ácidos no volátiles como el ácido láctico, ácidos gráficos, cuerpos cetónicos y pérdida masiva de bicarbonato. ¿Cuáles van a ser los síntomas? De tipo respiratorio. Principalmente habíamos hablado de 2 clases, ¿no ven? Aquí, ¿cuál creen que se activa? ¿La de Kussmaul o la de Chang-Stokes?
¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es aquí? Estoy hablando de una acidosis metabólica. La de Kussmaul. Circulatorios. Ese paciente puede estar incluso con una hipertensión. Metabólicos. Desnutrición. O en todo caso, problemas de absorción. Y de tipo central, más que todo, neurológicos. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuáles van a ser las causas de la alteración? Carga ácida endógena, en este caso cetoacidosis por diabetes mellitus, pérdida de bases por la diarrea, deterioro de la secreción de ácido en los túbulos renales y carga exógena de ácido por la ingesta de metanol. La alcalosis metabólica. Va a haber un aumento del pH, va a haber un aumento del bicarbonato, más que todo por vómitos, sondaje nasogástrico, uso de diuréticos, exceso en el tema de uso de mineralocorticoides. En el laboratorio, como estamos viendo, va a haber un aumento del pH, un aumento del bicarbonato y una compensación, es decir, una hipoventilación para, en todo caso, aumentar la presión de dióxido de carbono. Aquí, ¿qué respiración se activa? ¿Cómo? Chain-Stokes. En una acidosis, tomen en cuenta, habíamos dicho que la de Kussmaul, ¿cómo es? Entonces, esa es la respuesta fisiológica a una acidosis respiratoria o metabólica. Y la Chain-Stokes, ¿cómo es? Tiene que retener dióxido de carbono en el organismo para poder compensar. Entonces, en la alcalosis es la de Chain-Stokes y en la acidosis es la de Kussmaul. ¿Ya? Bien. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Va a haber una elevación del pH por pérdida de ácidos no volátiles. ¿Y esto qué va a hacer? Va a hacer que en todo caso se acumule de manera excesiva el bicarbonato. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Neurológicos, en todo caso confusión, qué sé yo, cansancio, musculares, calambres, cardíacos. Habíamos dicho, ¿cómo se manifiesta la alcalosis a nivel del corazón? Insuficiencia. Y de tipo renal, va a haber un aumento en la secreción. ¿Cuáles van a ser las causas? Pérdida de jugo gástrico, vómitos, ingesta excesiva de bases o exceso de aldosterona. Bien, ¿cuáles van a ser las principales manifestaciones de la alcalosis? Musculares, calambres, debilidad, tetano. Hipoxia tisular, hiperproducción de lactato, cardíacos, insuficiencia cardíaca, angina o arritmias. Renales, hiperfosfaturia o hipofosfatemia. Aquí en todo caso, para ir concluyendo, los mecanismos de compensación, habíamos dicho que son dos. En el tema de la compensación respiratoria, el paciente puede disminuir la ventilación para poder elevar la presión de dióxido de carbono. O en todo caso puede hiperventilar para disminuir la presión de dióxido de carbono. Ahí es en todo caso donde tomamos en cuenta esas dos respiraciones para poder compensarse. ¿Ya? Bien, pero en todo caso aquí también una acidosis metabólica va a hacer que en todo caso el pH va a estimular a la respiración para poder disminuir la presión de oxígeno. En cambio, en una alcalosis metabólica, el pH va a deprimir la respiración para aumentar la presión de dióxido de carbono. En la compensación renal, como habíamos dicho, intervienen tres mecanismos. Va a haber eliminación de hidrogeniones, va a haber una reabsorción de bicarbonato, pero también va a haber una secreción, o en todo caso una formación de bicarbonato a través de lo que es el túbulo renal. ¿Ya? Esos son los tres mecanismos para que en todo caso el cuerpo pueda equilibrar esta situación y no pueda estar complicándose con otras manifestaciones sobreañadidas. Lo importante aquí es tomar en cuenta que la compensación renal es la más importante de estas tres. ¿Ya? Habíamos hablado del sistema tampón, habíamos hablado del sistema pulmonar y habíamos hablado del sistema renal. El más importante es este. ¿Por qué? Porque actúa horas o días después de haberse
realizado o de que se presente el desequilibrio. ¿Ya? ¿Hasta aquí hay alguna consulta? ¿Pregunto entonces? Bien. En una acidosis respiratoria va a haber un aumento del dióxido de carbono, es decir, la compensación renal va a hacer que en todo caso se llegue a secretar o en todo caso eliminar mayor cantidad de iones hidrógeno. Va a aumentar la generación y reabsorción de bicarbonato. Y en la alcalosis respiratoria va a haber una disminución de la presión de dióxido de carbono, es decir, va a haber una disminución de la secreción de iones hidrógeno y va a disminuir la reabsorción de bicarbonato. ¿Bien? Ese es el tema de equilibrio ácido-base. ¿Mm? ¿Se ha entendido? ¿Ah? Preguntas. Ahora, si yo les pregunto, ¿puede haber una acidosis mixta o una alcalosis mixta? Sí. ¿Puede ver? ¿Cómo se imaginan ese paciente? Ya les he descrito más o menos cuáles son las sintomatologías de los cuatro. A ver, vamos primeramente con una alcalosis mixta. Ya, vómitos. ¿Qué más? Calambres. Después. Esa es su tarea para el día jueves. Ya. Para el día jueves, escrito a mano. Dos casos clínicos: acidosis mixta y alcalosis mixta. ¿Ya? ¿Cómo? Motivo de consulta: enfermedad actual, signos vitales y examen físico. Y obviamente, ¿cuáles van a ser los diagnósticos para poder llegar a estas dos situaciones? Acidosis mixta y alcalosis mixta. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Ese es el tema de gasometría para el día de hoy. ¿Se ha entendido por eso? Ya, muy bien. Entonces nos vemos el día jueves. Ah, lista.